Buenas tardes a todos, o buenos días todavía, perdón. Me acompañan en la mesa en esta presentación del noveno y último informe, porque este será mi último informe, como ustedes bien saben, como comisionado de la transparencia, donde comencé en el año 2015, siendo uno de los primeros comisionados de transparencia de toda España. En este momento soy el más longevo, no hay ninguno más antiguo que yo, soy el decano de alguna manera, pero en 15 días se producirá, como ustedes saben, la renovación después de casi 9 años justamente, ¿no? Me acompañan en la mesa los dos jefes de servicio del comisionado, Teresa Casanova, de reclamaciones, ya verán el área de reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, que es el jefe de servicio de evaluación, y que conforman junto a las personas que ustedes están viendo aquí el pequeño equipo de lo que siempre llamamos la más joven institución de la comunidad autónoma, porque solo tenemos 9 años, aunque, como recordarán, en el año 18 el Estatuto de Autonomía nos reconoció como órgano estatutario, como órgano del bloque constitucional, cosa, diremos, extrema o circunstancia que no concurre en ningún otro Consejo o Comisión de Transparencia de España. Verán ahí, bueno, la estructura de los dos servicios con las personas, lo van a tener en papel. Les decía que este cuadro sobre que nosotros solemos llamar el cuadro de mando, porque contiene tan densamente, pero contiene todos los parámetros importantes de nuestra vida como órgano administrativo, ¿no? En primer lugar, verán ustedes ahí las reclamaciones por derecho de acceso a la información, que empezaron siendo 18 en el 2015 y 91 en el 2016, no nos conocía todavía nadie. Hemos ido siendo poco a poco un órgano más conocido por las instituciones, por los ciudadanos sobre todo, y verán ustedes que en los 3 últimos años, especialmente en el 2023, llegamos a los 644 reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a incumplimientos, silencios administrativos en su mayor medida, de cualquiera de las 98 instituciones canarias y sus entidades dependientes. Verán ustedes perdón, que en total se han producido 2.994 reclamaciones al ciudadano en este periodo, lo que convierte a Canarias lo verán en el informe y en el resumen ejecutivo también, hay otro cuadro que explica el ratio de reclamaciones por comunidades autónomas, y Canarias vuelve a ser por segundo año consecutivo, pues el lugar donde más reclamaciones presentan los ciudadanos en proporción a sus habitantes y en ratio por 100.000 habitantes, y eso yo creo que es una demostración de que a lo largo de los años el comisionado se ha ido dando a conocer. Hemos hecho alguna pequeña campaña publicitaria, no hemos hecho más porque también es cierto que estábamos saturados. Un equipo tan pequeño llega a estar muy presionado por la cantidad de trabajo que pueden dar cada resolución. Tengan ustedes en cuenta que esto ha producido 2.819 resoluciones, que son como microsentencias en las que obligamos o no a la administración reclamada a entregar la información, y que, como verán asimismo en el resumen ejecutivo, no en esta presentación, en los 2 últimos años hemos conseguido que aumente muchísimo el nivel de cumplimiento de las resoluciones. Verán ustedes ahí que hay denuncias, no muchas, en total 106 en todo el periodo. Hay consultas por escrito, hay solicitudes de derecho de acceso a la información al propio comisionado, y el otro gran apartado del informe que ocupa nuestra actividad de forma importante a lo largo del año es lo que verán ahí ustedes como evaluaciones de portal de transparencia a través de nuestro sistema de evaluación ITC Canarias, que, como muchos conocerán, es un programa informático que corre en nuestra sede electrónica y que nos permite, con un pequeño equipo de 3-4 personas, abarcar algunos años hasta más de 3.000 evaluaciones, porque facilita la colaboración de los funcionarios de los 335 entidades públicas, instituciones y entidades dependientes de ellas, o de los 66 colegios profesionales, o de los subvencionados cada año con más de 60.000 euros, a los que localizamos de alguna manera a través de la Base Nacional de Subvenciones, y les emplazamos a
primero a que hagan su portal, que muchos no lo saben que lo tienen que hacer, con 16 obligaciones, y en segundo a que se examinen, se autoevalúen en nuestra herramienta y nosotros luego verificamos si han dicho, si lo que dicen está o no está, ¿no? Si dicen la verdad o no es más difícil pero por lo menos que esté o no esté lo que están obligados a publicar en su web, en su portal de transparencia por la ley, ¿no? Luego hay otra serie de actividades que ustedes verán ahí desglosadas, también en el papel que les hemos pasado. En total, en el periodo, 10.578 actuaciones administrativas, que englobando las acciones formativas, las consultas que nos hacen fundamentalmente por correo electrónico, que han sido casi 10.000 en estos años, pues dan un total de 25.455 asuntos, que no son pocos para la gente que somos o las personas que somos y el trabajo que hemos afrontado, ¿no? Quería entrar. Ahora vamos a hablar un poco de cómo ha ido la evaluación de las portales de transparencia, distinguiendo, como hicimos desde el año pasado, a incrementarse tanto el volumen y por una parte ser tan diferentes las tipologías de evaluación, decidimos separar las evaluaciones, una al sector público, que abarcó el estado de sus portales en el año 2022 y hasta el primer semestre del 2023, por lo tanto, dio la circunstancia de que son evaluaciones del estado de los portales de transparencia como se generaron en las antiguas corporaciones municipales, insulares o del gobierno. Es decir, esto es, diríamos, una evaluación de los año y medio último de la anterior legislatura. Ahí pueden comprobar, también lo tienen en el resumen, y en digital y en papel, como la evolución que ha habido de notas en los principales en todos los 98 instituciones públicas de Canarias. Verán que en la comunidad todos experimentaron una constante ascenso en la calidad de sus portales, porque esto mide en puntos de 1 a 10 o de 0 a 10 la calidad de los portales de transparencia, como todos fueron progresivamente mejorando, excepto las universidades, que se pasaron los 3 años ahí muy bajas y luego han remontado de la forma que ustedes ven, están con medias de más del 9%. Y en el caso del sector autonómico, la comunidad autónoma, que tiene 43 entes dependientes, se produjo el año anterior, la evaluación 2021, un descenso importante de más de un punto, de punto y 10,10 o 0,15. Y este año se ha remontado en parte prácticamente 16 centésimas de punto, ¿no? En cualquier caso, también les quiero decir, en los cabildos tienen todavía mejor nota media. Estos han aumentado, como ustedes ven, sistemáticamente desde el primer año, siempre van a mejor. Lo mismo que ocurre con los ayuntamientos, que este año por primera vez supera la nota media de todos los ayuntamientos, de todo el sector público municipal, supera el 8,16. Eso creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, creo que demuestra que la evaluación, en la medida en que anima o emplaza o diríamos obliga a los entes públicos a hacer cada vez mejor su portal para no tener que soportar o bien la crítica ciudadana o bien la crítica periodística o bien la crítica en los plenos por tener una mala nota en sus portales. Ustedes, si tienen particular interés en conocer las notas porque sea su pueblo, porque sea su isla, porque quieran hacer cualquier tipo de información sobre un sujeto obligado, pues pueden ir al informe completo, que lo tienen en el PEN, y también lo tienen colgado en nuestro apartado de publicaciones de la web, por si se les pierde el PEN. Y ahí pueden, diríamos, hacer una extracción de datos completa de cualquier sujeto a lo largo de todos los años. Ahí van a ver, aunque no sé si lo distingue desde ahí, la evolución de las notas de cada cabildo. Antes veíamos la evolución de las notas medias de todo el sector de cabildos, también lo tienen en el PEN. Verán ustedes que prácticamente hubo cabildos que empezaron muy mal, La Gomera, El Hierro al principio, La Palma muy justito en aprobado, como la mayoría, y también anduvieron muy mal al principio Lanzarote y Fuerteventura, que prácticamente
suspendieron o tuvieron notas por debajo del E5 durante 3 años, pero ya todos, de alguna manera, se ha producido un proceso de emulación entre todos y ya, como veía antes, son un ámbito de actuación en la que están por encima del 9 la media, ¿no? Y especialmente el Cabildo de Tenerife, que ha sido el que más ha destacado en los últimos años en esta materia. Aquí simplemente tienen también una visibilidad por si quieren utilizarlo, que si alguien en medio del Hierro quiere utilizar el mapa del Hierro con la evolución de las notas de sus 3 municipios. Lo mismo ocurrirá, también lo tienen en cuadro y lo tienen en un gráfico, por si lo quieren utilizar en La Palma, en La Gomera, por notas en todos estos años. No van a detener mucho en esto, pero que vean en Tenerife, que vean que todos los 88 municipios canarios están con su evolución de notas, por si quieren utilizar este sistema gráfico para expresarlas. Ahora solamente les vamos a dar, porque tienen más información dentro, y por otra parte es una información mucho más, al ser muchos sujetos obligados, mucho más complicada de reflejar, la evaluación del sector privado en el 22 y 23. Ustedes verían ayer, espero, porque los publicamos en todos los medios de Canarias, hoy sale en el Diario de Avisos, pero las 2 planchas completas de las notas obtenidas por las empresas y entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias y por cabildos, que fueron en el año 20 y 21, que fueron, digamos, más de 2.700 entidades, porque recordarán que en esos años se repartieron las ayudas COVID y, por lo tanto, hubo muchísimos cientos o más de 1.000 empresas que recibieron esas ayudas. No tenían portal de transparencia, lo crearon porque se dieron cuenta de que al recibir una ayuda hay que contar un poco, no solamente a qué has dedicado la ayuda, sino también quiénes están detrás de esa organización. Y entonces, ese proceso se terminó el año pasado. Están las notas, las publicamos allí ya les digo, las principales salieron en 2 planchas completamente. Las principales, entendido que eran las empresas que habían recibido más de 1 millón de euros. Las publicamos ayer, las tienen en el informe y solamente hemos querido reflejar en este gráfico como 3 parámetros fundamentalmente. Nosotros emplazamos a todo el censo de subvencionados con más de 60.000 euros, por decirlo simplificadamente, aunque hay otra regla, pero no quiero complicarla. En el primer año, en el 19, solamente nos respondieron el 60%. Los publicamos y eso tuvo un efecto, como siempre tiene, impulsor. En el siguiente, en la del 20, tuvo una participación del 82% y la del 21 ya del 83%. En la columna de al lado les aparecen las subvenciones recibidas, el montante de las subvenciones que habían recibido cada uno. Verán ustedes que aumentaron ligeramente, significativamente entre el 19 y el 20, pero el enorme salto, prácticamente la multiplicación por 5, hasta los 1.352 millones de euros se produjo en el año 21, como les decía antes, por el efecto de las ayudas COVID. Verán ustedes la nota media, las puntuaciones medias, 4 puntos en el primer año, 4,83 y 4,48. Pueden parecer escasas, pero yo siempre recuerdo, teniendo en cuenta la enorme variedad y cantidad de entidades públicas, de entidades privadas subvencionadas, y teniendo en cuenta que prácticamente la mayor parte de ellas empezaban, muchas son pequeñas y ni siquiera eran conscientes de su obligación, pues se ha producido un poco parecido a lo que ocurrió en los años 16-17 en el sector público, que estaban arrancando, que estaban comenzando y también tenían notas muy bajas. Yo creo que será difícil que en el ámbito privado se llegue a los niveles prácticamente de excelencia del público, pero espero que cada año que la gente sea más conocedora de estas obligaciones, pues mejoren, ¿no? En ese sentido, hemos destacado aquí, lo tienen también, en el año pasado publicamos una recomendación
sobre subvenciones públicas, dirigida a todas las administraciones, porque no siempre, no siempre en las convocatorias de subvenciones recuerdan a las personas que tienen no solamente que justificar la subvención ante la intervención respectiva, sino de alguna manera hacer una justificación informativa ante los ciudadanos y ante todo el mundo, de forma que si un periodista quiere saber qué se hizo, aunque sea someramente con una subvención, pueda ir allí a su web y verlo y luego preguntar por ese proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de contribuir a la mejor gobernanza, a la mejor gestión de los asuntos públicos cuando los que los tienen que gestionar, en este caso empresas que reciben fondos públicos, saben que se va a conocer y que a partir del conocimiento cualquiera puede preguntar más, no tanto a ellas, porque no están obligadas al derecho de acceso, pero sí pueden preguntar a la administración concedente por esta ayuda, sus resultados, etcétera, etcétera. Bien, pasamos al capítulo de reclamaciones presentadas en el servicio de Teresa Casanova. Ahí verán también el progresivo incremento en el color más intenso tienen las reclamaciones presentadas y en el más clarito las resoluciones que hemos podido ir haciendo, como ya les digo, con un equipo muy pequeñito de 3 personas que encabeza Teresa. En total, verán más adelante que son 2.819 las resoluciones que hemos hecho y creo que de todas maneras en número de resoluciones somos el tercer órgano de garantía de acceso a la información de España, detrás de Andalucía y de Cataluña, pero tengan en cuenta que Andalucía y Cataluña cuadriplican en población a Canarias. Por lo tanto, también en este campo, en ratios por habitante, somos la comunidad que más, diríamos, ampara a los ciudadanos o a quienes nos reclaman, ¿no? Y eso yo les digo en parte porque no solamente hicimos un par de campañas de publicidad en el pasado, que no ha habido casi publicidad sobre esto en España, sino porque, bueno, gracias a ustedes que nos sacan de vez en cuando las informaciones sobre nuestras evaluaciones, sobre nuestra actividad, hemos acabado siendo, creo que, un órgano relativamente más conocido que el resto en el conocimiento del ciudadano. Estos son los resultados de lo que les comentaba, las 2.819 resoluciones emitidas hasta el 31 de marzo. Ahí hemos querido introducir incluso el primer trimestre del 24, pues verán ustedes el reparto, ¿no? Prácticamente 1.049 pues, fueron de estimación total, es decir, se le dijo a la Administración que entregaran todo lo que pedía el ciudadano. 264 fueron de estimación parcial, porque podía entregar parte o la mitad, parte de lo que pedían, a lo mejor no se les reconocía, si hacían 5 preguntas, pues se les reconocía el derecho a disponer de 3, 4, y 560 son estimación, ponemos estimación formal, pero habría que sumarlas a las primeras, a 1.049, porque en el fondo son resoluciones que obtuvieron resultado positivo para el ciudadano. ¿Qué ocurrió? Que la entrega de la información se produjo en el trámite del procedimiento de la reclamación, porque cuando nosotros mandamos la solicitud de alegaciones al Ayuntamiento, Cabildo o Gobierno o Consejería, en ese momento a veces se activan, contestan y se produce, diríamos, una estimación formal, pero que no llega a... porque se han dado prisa en entregarla entonces para no aparecer entre los incumplidores, entre los que reciben resoluciones estimatorias a favor del ciudadano. Otros han desistido, otros desestimación formal han sido solamente 153 y desestimación, diríamos, de las solicitudes de información, y luego de ellas verán que se han producido pues casi un 20%, no está reflejado, 443 que se inadmitieron. ¿Por qué se inadmitieron? Porque no pedían información. Igual se quejaban, igual pedían explicaciones de actuaciones que vayan a hacerse en el futuro que no estaban plasmadas en un documento. Entonces, en la mayor parte de estos casos, nuestra costumbre de hace años es derivarlas al diputado del común, porque no son quejas de derecho a acceso a la información, sino son peticiones de otro estilo que no tienen que ver con la información pública.
Aquí también van a tener oportunidad de ver el año pasado el número de las 644 que hubo el año pasado, lo tienen desglosado, ven ustedes resueltas 533, admitidas prácticamente el 9 de cada 10, inadmitidas 1 de cada 10 por esas razones que les explicaba, y los resultados que tienen por años. Aquí tienen los 3 últimos años para que puedan valorar. Aquí, y por último, una de las cosas que ha ocurrido en estos 2 últimos años, especialmente en el pasado, es que cuando apreciamos que en el cumplimiento de las resoluciones no era todo lo satisfactorio que podíamos esperar, pues pusimos en marcha lo que llamamos un programa de verificación y cumplimiento que consiste, por llamarlo mal y pronto, en ser pesados. ¿A qué me refiero? A que a la gente que no, o las instituciones, perdón, que no responden a los ciudadanos cuando han obtenido una resolución favorable del comisionado, pues se les insiste con reiteraciones, con tal, e incluso con llamada de teléfono, es decir, es como si fuéramos, y perdonen la expresión, el cobrador del FRAC, cumpla, pague, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso ha producido, como ustedes ven ahí, que prácticamente el nivel de cumplimiento de las resoluciones estas son las de ámbito autonómico, que son prácticamente 13 es la que está pendiente de cumplir del año 2023, por situarnos en el año más inmediato. Estas serían las de ámbito insular, que tenían un muy buen comportamiento hasta el 20. Verán que no tenían, que estaban todas cumplidas hasta el año 22 y 21, pero que ya tienen sin cumplir 6 de este año. Estas son las de ámbito municipal, que es donde más incumplimiento se produce. También es cierto que en el ámbito municipal, lo digo a veces en el resumen ejecutivo, se ha producido un incremento notable de las solicitudes de acceso a la información, pero curiosamente por parte de los propios funcionarios, que quieren saber sobre procesos de selección de personal, convocatorias de plazas, exámenes, etcétera, etcétera. Es decir, en el ámbito municipal es el propio sistema administrativo interno, más que los ciudadanos, los que usan la herramienta, aunque no llegan a la mitad, pero cada año lo están usando de forma más importante. Yo cuando comento esto en el resumen ejecutivo, digo que mientras eso se produce, curiosamente los funcionarios son los que más preguntan a los funcionarios, porque esto inicialmente lo responden los funcionarios si lo autoriza su jefe político o no. Sin embargo, los periodistas que somos, ustedes ya saben que yo soy del gremio, los que históricamente hemos estado responsables de preguntar al poder, cualquier tipo de poder establecido, político, económico, tal, pues curiosamente esta herramienta no se utiliza apenas, muy poquito en Canarias, algo más, bueno, bastante más en el ámbito estatal por parte de los medios estatales ante la AGE, incluso ante nosotros, que a veces nos llegan preguntas para trabajos que están haciendo en toda España, lanzan sus preguntas a todos los comisionados y pueden obtener información consolidada de esto. Yo siempre que estoy con ustedes les recuerdo que es muy fácil hacerlo, que cuesta muy poco, menos que una llamada a un jefe de prensa, porque mete uno la pregunta en la sede electrónica y se echa a dormir, o sea, y espera a que le respondan. Y por lo tanto, sobre todo cuando no tengan respuestas por parte de llamadas telefónicas a las instituciones, yo simplemente les sugiero que ahí está nuestra sede electrónica. No repartimos dinero, pero sí ayudamos a que tengan la información. Bien, este es el cuadro final. Hemos hablado sector autonómico, insular y municipal, y este sería el cuadro final del nivel de cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso en los últimos años. Verán ustedes que aparecen 60 en el 23, un 14% de incumplimiento. Ustedes dirán, es mucho. Es, diríamos, bastante relativamente poco, porque tengan en cuenta que en el resto de las 7 comunidades autónomas de España donde se hace esta medición, porque no todos las miden, está en más de un 35% todas. Aquí está en el 14%. Y es un año sobre el que todavía seguimos insistiendo. Es decir, yo creo que el año que viene, cuando se reproduzca este otro cuadro, pues espero que aparezcan como los años anteriores, que haya bajado, si no al 2 o al 4 de incumplimientos de los años 22 y 21, sí a un porcentaje mucho más pequeño. Bien, y con esto aquí tienen los enlaces, como siempre, para si quieren ampliar información. Y
nuestras direcciones digitales. Y ahora, si ustedes quieren realizar alguna pregunta o alguna sugerencia o lanzar algún tomate, lo que quieran. Sí, a mí me gustaría saber, porque ha dicho que Canarias, por segundo año consecutivos, se ha aumentado que la población más asia. Sí. Pero eso es porque los canarios que son muy activos a la hora de buscar información, o precisamente por todo lo contrario, porque las públicas son un poco transparentes. Muy oportuna. Yo creo que es más por digamos, la visibilidad que ha tenido el comisionado en estos últimos años, porque no hay ninguna razón objetiva, a lo mejor existe, pero es difícil de demostrar que haya un mayor incumplimiento en esto por parte de las instituciones canarias cuando, aunque tampoco hay estudios comparativos, no son, yo creo que estarán entre, yo creo que están entre las mejores cumplidoras de lo que llamamos publicidad activa, que son los portales de transparencia, porque se les evalúa cada año. Entonces no tendría mucho sentido, aparentemente, que fueran tan buenas en la publicidad activa y fueran peores que el resto de España en la publicidad, en el derecho de acceso, que se llama a veces publicidad pasiva. Y eso os lo digo, lo tienen en uno de los cuadros del resumen que les hemos entregado, también en el tocho, lo tienen en el resumen, prácticamente la página 5 o 6, no está numerada, un cuadro que dice, es la tabla 3 del resumen que les hemos entregado en papel, que expresa las reclamaciones hechas a todos los órganos de garantía de España desde el año 2015. Verán ustedes que como no todas las comunidades autónomas tienen órgano de transparencia, hay 6 que atienden las reclamaciones el Consejo Estatal. Y verán ustedes que efectivamente la media nacional es de 11,87 reclamaciones por cada 100.000 habitantes y la canaria la triplica en 29, ¿no? En parte, creo que eso, ya le digo, tiene que ver con... Hicimos en los años pasados 2 campañas publicitarias, incluso por la radio, que era un medio más accesible al ciudadano, y yo creo que también tiene que ver con que a medida que más gente obtiene satisfacción mediante las reclamaciones, hace un efecto simpático de decir, bueno, si a ti te han dado esto, sobre todo ya les decía a los funcionarios están viendo de que es una manera de preguntar a sus jefes por cuestiones que ellos no les dirían, a lo mejor, si lo hacen informalmente, ¿no? Entonces, en este cuadro ya les digo que está eso reflejado y creo que bueno, no es una demostración de que aquí se esté haciendo peor respuestas, sino que aquí creo que se están haciendo muchas más preguntas. Lamentablemente no podemos asegurarlo porque no hay una estadística, digamos, como yo a veces digo, no hay una transparencia total sobre la transparencia en España. No hay una estadística común de cuántas se presentan en toda España, de cuántas se resuelve. Es decir, algunas cosas hemos podido recabar nosotros llamándoles a todos ellos, pero así, no hay una estadística que nos permita, Salvador, tener un criterio comparativo con las demás. Perdonen que me extienda tanto, pero ¿qué más preguntas? Sí. Yo, como me recuerda Teresa, en la mayor parte, nosotros el tiempo en el que responden, diríamos cuando responden, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hasta ahí no intervenimos. Nosotros intervenimos cuando las cosas fallan. ¿Y cuando las cosas fallan? En el 80%, también lo explico en el informe, prácticamente en todos los años, entre el 80, varía cada año, pero siempre por encima del 80, son instituciones que no responden en el mes. Entonces, pasa el mes, algunos se apresuran y los inadmitimos, recurren en 25 días, le digo, mira, tiene que esperar un mes, pero el 99% recurre cuando ha pasado un mes y más, está cansado de que no hayan respondido y entonces recurre. Y entonces, el tiempo que ellos tardan en contestar, pues bueno, suele ser, una vez que tienen la reclamación, ahí están los que contestan con una cierta
enviamos en plazo, nosotros le damos 15 días de plazo y a lo mejor están 15 días, un mes, y otros a los que, como les decía antes, hay que requerirles y llamarles por teléfono y decirles no sean malos, van a aparecer en la lista de incumplidores, y por esa vía del convencimiento, por esa vía del temor a su coste reputacional, porque no tenemos otras capacidades para obligarlos. Nosotros hemos dicho, ahora que saca el tema del cumplimiento, del nivel de cumplimiento y de plazos, en varias ocasiones, y fuimos de los primeros en que reclamamos la posibilidad de multas para aquellos incumplidores que en este momento solamente está en Navarra. Navarra estableció en el año 2018, en su última modificación de la ley, las multas coercitivas a aquellos que no entregaran la información que digamos, establecía por su Consejo de Transparencia y, oh cielos, no hay ni un solo caso. Cierto que tienen un nivel de litigiosidad pequeño, de unos 100 o 100 y algo reclamaciones en España, pero no hay ni un solo caso que al Consejo Navarro le conste como no entrega la información. Por eso, en la última debate de un grupo de trabajo a nivel nacional para la reforma de la Ley de Transparencia Estatal, que se ha quedado, por cierto, en inalvis, porque ustedes habrán visto que ha desaparecido del plan normativo del Gobierno estatal, pero en aquel grupo de trabajo en la que participamos diferentes personas, al final hubo una coincidencia en el mundo académico en el que era buena, incluso hasta por parte del presidente del Consejo Estatal, de que era saludable esa medida, no por ganas de poner multas, que ya les digo, yo creo que no habría que cobrar casi ninguna, sino simplemente porque la gente sepa que, como nos pasa a los ciudadanos, que si incumplimos el código de circulación nos pueden multar. Y esto es un código también, un código de obligaciones de información. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Yo le quería hacer una pregunta sobre dos datos de las tablas que llaman la atención. Sí. Uno es lógico, que es el total de expedientes se lleva al grueso los administrativos, Sí. pero sin embargo después en la tabla número 7 vemos que por entidades afectadas en el ámbito público, y tiene su lógica que sea el Servicio Canario de Salud, Sí. pero está el Ayuntamiento de Santa Lucía de Miramana. Sí, vale. Sí, perfecto. ¿Tipo de explicación? No sé. Pues eso, mira, sí, lo sé. Le podría decir, de acuerdo con lo que estaba comentando, me alegra que haga esa pregunta porque es el ayuntamiento que corrobora precisamente lo que les comentaba de los funcionarios. Este ayuntamiento, cuando los sindicatos que están presentes en el ayuntamiento descubrieron que encontraban su garantía y derecho de acceso a las preguntas que hacían, diríamos, reclamando al Telecomisionado de Transparencia cuando el concejal de personal no les daba la información, pues eso empezó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que también tiene unos cuantos reclamaciones de ese estilo, y de alguna manera Santa Lucía hay un par de sindicatos muy activos que constantemente están poniendo en reclamaciones en este sentido y que cuando tienen derecho pues se las reconocemos, ¿no? Por eso le digo que esa es una tentación que es posible que en los próximos años continúe en otros ayuntamientos, ¿no? También es cierto que aquí le digo una cosa, hay en más ayuntamientos. Lo que pasa es que aquí solamente aparecen los incumplidores porque cuando no hay problema no llega a nuestra mesa. Seguramente hay otros ayuntamientos que los sindicatos preguntan y le responden. Pero estos son fundamentalmente esos dos ayuntamientos los que no... En el caso de Santa Cruz de Tenerife hay algunas, pero yo creo que tienen motivos más variados. De la misma manera que en el caso también de Las Palmas de Gran Canaria, si lo que quieren es centrarse en los cuatro grandes ayuntamientos, tienen mucho que ver Las Palmas de Gran Canaria, más de la mitad de esos 44 que ustedes ven ahí, proceden de concejales de la oposición, que cuando no se les daba, lo hemos reiterado mucho. ¿Hola? Gracias. José María Vázquez empezó como jefe de servicio de evaluación conmigo en el año 2015 y ahora ustedes saben que nos lo quitaron en el Parlamento y lo nombraron interventor. Y ya ven que sigue apoyando hasta con el vaso de agua. Entonces, lo que les decía, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y cada vez más ayuntamientos, son los concejales de la oposición los que, al no darles la información, entran por nuestro registro.
pedimos alegaciones, a veces les responden sobre la marcha para no aparecer en la estadística negativa y a veces no. Entonces, nosotros siempre hemos animado a los concejales a esto. La singularidad, que no lo hemos comentado hoy, pero que este tema me trae al canto, ¿no? Me anima a comentarles, es que también el año pasado, por primera vez, creo que por primera vez en Canarias, hubo una diputada, Nereida Calero, que presentó, ¿cuántas eran? 28 reclamaciones por no respuestas a la información de la Consejería de Transición Ecológica y que obtuvo en 15, me parece, 15 estimaciones, bueno, contando las 7 estimaciones formales, 20. vale, 22, que obtuvo un alto nivel de estimaciones y que ahora le están entregando todavía el nuevo gobierno, porque esto fue en la anterior legislatura. Entonces, ella incluso ha reiterado el incumplimiento de algunas que le faltan y nosotros estamos reiterando para que lo entreguen. ¿Qué les digo con esto? Que también los 70 ya diputados de ese pleno pueden utilizar el derecho de acceso, porque primero el gobierno pudo haber recurrido si consideraba que nos habíamos limitado y no recurrió, y por otra parte hay ya una sentencia que en España que consolida de alguna manera, amplía el derecho de acceso, diremos la capacidad de los órganos garantes, no solamente con ciudadanos, no solamente con concejales, también con diputados, ¿no? Y además ya saben que el derecho de acceso no es solamente para los españoles, el derecho de acceso es para cualquiera de los 8.000 millones de humanos que hay en el mundo, ¿no? Que no cualquiera, un chino no ha ocurrido, ¿no? Pero nos puede solicitar una reclamación. Sí ha ocurrido. ¿Ah, sí? Ah, pues bueno, está bien. En los cristianos. En los cristianos, pero bueno, no ha venido, pero no de fuera, ¿no? No era residente aquí. Bueno, es igual. Y le quería preguntar también, la televisión pública de Canarias hace muy poco, Sí. pública, Sí. no sé si tiene datos, si nos puede decir Sí. en qué estado. Lo tienen ahí en el pero me acuerdo porque, bueno, al ser de alguna manera del gremio, sí que me acuerdo. En la televisión, por primera vez en todos estos 9 años, es un trabajo que ha hecho Daida, o sea, Daida siempre se ha ocupado de este tema desde hace muchos años, pues tanto el ente de la televisión como la radio tienen un 10 por primera vez en estos 9 años, y la televisión creo que tiene, lo miran ahí, creo que tiene en la sociedad, porque está el ente y las dos sociedades anónimas, tienen un 9,98, creo recordar, no me acuerdo ahora, pero lo tienen en el informe. Y me parece, bueno, que es un buen resultado. Sobre todo, ya les digo, que siendo así, que prácticamente, si ustedes van a la tabla, que es que son tantos datos que si ustedes van a la tabla de todo el sector público canario, pues verán que en ese nivel no hay muchos, ¿no? O sea, que en el nivel de 10, y sobre todo sabiendo que es como diríamos, una consejería con 2 departamentos, o sea, son 3 notas los que están obligados a obtener buen resultado. ¿Qué más? ¿Dónde está el informe? Déjame el informe de acuerdo. No tenía. ¿Cuál? Sí. Eso tiene una razón que conecta de nuevo con lo que habíamos comentado. Hay un funcionario diríamos que pregunta constantemente. Entonces, en los últimos 3 años, prácticamente 2 años y medio, creo que ha presentado él solo 300 preguntas. Tal. Cuando no le responden, o incluso aun respondiéndolo, suele presentar reclamación porque quiere más respuesta o piensa que hay una parte de la información que no se le ha dado. Entonces, esa es la causa, ¿no? de que el Servicio Canario de Salud tenga tal nivel de litigiosidad, porque de alguna manera uno de sus propios funcionarios está usando la herramienta el servicio ha empezado a la vista de la acumulación de reclamaciones, ha empezado a emitir contestación a las alegaciones aludiendo a que ya está produciendo interferencias negativas en el propio trabajo de la unidad de reclamaciones y solicitando de alguna manera que no se le admita o estime tanto, porque
hay muchas cosas que ya interfieren, o sea, lastiman o perjudican al normal desenvolvimiento de sus servicios por la cantidad enorme. A mí, yo no lo puedo asegurar, Salvador, pero yo no creo que haya un caso igual en España. O sea, no, que sepamos de que a un único servicio, un funcionario propio, le plantee ese nivel de reclamaciones. Sí. Sí, sí. No, vamos a ver. En esa cifra puede que el 98% sea de un funcionario y el resto de alguna persona más. Yo no tengo ahora aquí la relación de todas, pero si le digo que es el 98, puede ser el 98. Menos, 95. El 85% son 400 y pico que tiene Servicio de Salud y son 314 las que tiene este señor. Vale, 85%. Pero yo, como lo veo constantemente, me da la sensación de que es él el que ocupa todo. Sí, buena medida, sí. 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 Procesos de selección, plazas, exámenes. Hay una tabla que lo explica, pero de contratos, de obras públicas, de urbanismo. Sí, hay una tabla, como dice Tere, hay una tabla que lo explica, pero que fundamentalmente habla de tipologías de información, contratos, en cuestiones de urbanismo, generalmente empresas que preguntan por un proyecto que está pendiente urbanístico. Es decir, no, es una variedad grande. Yo, de todas maneras, yo sé que lo que pasa es que es tanta la información, nosotros las publicamos todas en nuestro apartado de reclamaciones y ahí pueden, si lo navegan, las últimas, pueden ver qué tipología hay, pero de alguna manera hay un cuadro por tipología de asuntos en el que es muy variada, como para decir, mira, es que quitado la que les he dicho de los funcionarios para temas de personal, que ya les digo, en el texto lo comento, que es ya más de un tercio de las reclamaciones, el resto son de lo más variopinto y variado. O sea, lo que desde medidas para proteger a las mascotas, de Fuerteventura. O sea, a veces aparecen temas que dices, qué cosas, ¿no?, que te llaman la atención hasta que existan, ¿no?, en ordenanzas de mascotas, en ayuntamientos, y son toda la inmensa variedad de asuntos que trata una administración es preguntable y es cuestionable, por lo tanto es muy difícil establecer más precisión en eso. En el cuadro de mando. En el cuadro de mando, perdón un momento que vuelva allí. ¿Qué número de tabla es, por favor? La tabla número 1. La tabla número 1. ¿Dónde está? Sí, en el cuadro de mando, lo que hemos visto antes. El cuadro de mando, que lo voy a poner para que lo vean todos. Perdón, me decía usted, perdone, que estaba buscándolo. Sí, digo que el punto número 5 en las evaluaciones de portales de transparencia llama la atención que no solo que en 2023 se haya tomado paso desde que empezara la pandemia en 2020, que fueron 161, sino que además la bajada con respecto al año pasado es del 87,9%. No, me van a perdonar porque no lo he explicado y debía de haberlo hecho en su momento, porque tal. Ustedes verán que hay una progresión constante hacia arriba en esa línea, que es una de las principales actividades, hasta, como usted dice, efectivamente, 2023, que tiene una llamada, que tiene una llamada y se dice, las evaluaciones de entidades privadas subvencionadas en este periodo 22-23 se están haciendo ahora. Por eso, porque eran ya tantas, cuando nos vimos en el año 22 con 3.161, aproximadamente 2.700 y pico privadas y unas 400 y algo públicas, decidimos, para no desbordarnos completamente, separarlas en dos. Entonces, el año pasado nos dio tiempo a hacerlas públicas, que es la que ustedes tienen en el informe,
completo y completas. Y en este momento estamos en proceso de recogida de datos de las privadas, también de ese bienio. Por lo tanto, para comparar realmente en el año que viene el 23 con el 22, habrá que hacerlo cuando se acabe la evaluación de las privadas, que está en este momento. Van a bajar de todas maneras, pero eso no quiere decir, no es que nosotros hayamos reducido nuestra actividad por lo que fuera, sino simplemente porque también han bajado muchísimo el nivel de subvenciones. Ustedes han visto antes el cuadro donde hablaba de las 1.300 y pico millones, que prácticamente se había multiplicado por 5 las subvenciones, y entonces al desaparecer todas esas pequeñas empresas que recibieron ayudas COVID, que como ustedes recordarán eran muy fácil de gestionar, uno reducía hasta más de un 25% de su facturación, etcétera, y fue una especie de chorro subvencionador muy amplio a mucha gente. Entonces, esos han desaparecido del sistema, es decir, han desaparecido. Ya no están cobrando subvención, por lo tanto, no serán evaluados porque no tienen esa obligación. Entonces, ahí no es que se haya producido una mejora, porque hayamos hecho menos evaluaciones o porque tal, sino ahí lo que se ha producido es un descenso del número de subvenciones importantes. ¿Qué va a ocurrir ahora con, qué va a ocurrir ahora con el nuevo eclosión de subvenciones derivadas del Next Generation en los 2 próximos años? Pues que habrá otro repunte, no sabemos cuánto, pero habrá otro porque yo creo que en Canarias van a ser otra vez 1.000 y pico millones de euros. Justamente el 26 de este mes tenemos una reunión con los funcionarios que están llevando los fondos Next Generation para recordarles eso que les decía antes en la recomendación que aparecía en la presentación, de que deben en todas las convocatorias recordar y clarificar claramente que están obligados a mantener sus portales de transparencia adecuadamente. Y bueno, ahí habrá otro repunte, pero no creo, me cuesta creer que vaya a ser tan importante como el del 2021, porque serán subvenciones más importantes y que se decalarán en 2 o 3 años, mientras que las del 21 fueron todo completamente en el año a todos aquellos que habían demostrado una reducción de su facturación importante. ¿Más temas? Sí, a mí me gustaría volver al concepto multi. Sí. Porque tanto a la Comisión de Transparencia como a la Diputación de Común se dice que, bueno, que al final no tiene capacidad coercitiva. La Diputación Común declara autosolícita a un administrador no significante. Entonces tampoco. Con lo que uno de los afectados diga, bueno, por reputación, para que no se diga que soy opaco. Sí, sí. Entonces, ¿ustedes creen que debería modificarse la ley para que Sí, sí. Yo le comento. No, yo sé que hay diferentes opiniones en el tal. Costó tiempo, creo yo, porque al principio, hace unos años, no todo el mundo pensaba así, pero a la vista, diríamos, de los grandes, y ya les comentaba antes que en las comunidades autónomas de las que tenemos datos, que son solamente las 6 que lleva el Consejo de Transparencia de España, los incumplimientos son del 30 y pico %, es decir, prácticamente 1 de cada 3 no se cumple. Las nuestras ya han visto que bajaron notablemente. Entonces, hacía falta algo. Y al final, el grupo de trabajo que está colgado, por si lo quieren mirar, en el portal de la Dirección General de Gobernanza del Ministerio de la Secretaría de Estado de Hacienda, ahí, diríamos, está el acta del último grupo de trabajo en la que al final se recomienda la adopción de esa medida. Cierto que luego no se ha articulado, no solamente no se ha descendido a un proyecto de ley, sino que el proyecto de ley No, claro que lo puede hacer por su cuenta. En ese sentido, nosotros vamos a sugerir un borrador de ley, lo tienen también en el resumen ejecutivo, en la parte final. Hemos preparado un borrador de ley que pensábamos entregárselo en estos días a los portavoces para que sean ellos los que determinen si es el momento o no de acometer la ley del Comisionado de Canarias, que es
una ley que mandata o contempla como necesaria el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, y en esa ley, de alguna forma, ya incluimos o sugerimos que es el instrumento que puso a prueba Navarra como conejillo de indias del sistema, pues ha dado buenos resultados. Tampoco a la gente le lastima demasiado, lo único que le hace cumplir, ¿sí? No, y que creemos que es un mecanismo mucho más efectivo que incluso un procedimiento sancionador que requiere meses de instrucción para ti. No, usted no cumple con... Usted se ha saltado la línea continua en la carretera, pues usted es merecedor de una multa. Bien, ¿qué más? Yo le quería preguntar, ya le queda poco, ¿no?, al frente del comisionado, pues una valoración de todo este tiempo, de todo el trabajo de verdad. Esa pregunta no me la esperaba, porque no la han hecho nunca, pero yo creo que ese tipo de cuestiones más la tiene que hacer las terceras personas que me han soportado, las instituciones, ustedes, etcétera, más que yo. Yo no soy buen juez de mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero sin embargo sí que a veces saco pecho, y sobre todo cuando veo estos cuadros o veo las comparaciones con otras comunidades autónomas, para pensar que he sido afortunado por varias cuestiones. Una, porque otros órganos de garantía de la transparencia viven no voy a decir en la miseria, borren esa palabra, viven la gran precariedad económica y por lo tanto nosotros no es que seamos muchos, ya han visto los que somos, pero podemos ser ese equipo de 8 o 9 personas, varía cada. Mientras que otros comisionados están en un nivel mucho más pequeño. Por eso la mayor parte de los comisionados no hacen evaluación de los portales, ni miran los portales, atienden solamente a las reclamaciones que les presentan los ciudadanos. Y luego por haber tenido un equipo que me ha alegrado la vida en estos 9 años. Entonces, esas dos condiciones, amparo económico de la Mesa y del Parlamento y un grupo de gente implicada, creo que ha dado estos resultados. También le digo una cuestión, que es que eso no existe en la mayor parte de los consejos y bueno, eso me ha permitido a mí, creo que hacer una labor que ahí está y que en realidad quien tiene que juzgar son ustedes, el Parlamento. Cuando lo ha juzgado generalmente ha tenido buenos juicios. Como yo digo, la Comisión de Gobernación de este Parlamento, que se reúne ahí al lado, es mi consejo de transparencia, porque es ante la que yo rindo y espero poder rendir unas últimas cuentas este mes, al final de mes, y eso, y punto. Pues muy bien, pues muchas gracias.